Este es un espacio donde no hay verdades absolutas. No soy un experto, es solamente el ruido en mi cabeza, es el ruido de mi máquina. En esta ocasión me gustaría poder hablar acerca de el siguiente paso cuando un tatuaje salió mal, ya sea porque no hubo una planeación anterior, ya sea porque el resultado fue malo o porque no hubo el cuidado que debería de haber estado de parte del tatuador o del artista del tatuaje, y que por alguna razón, sea la que sea, queremos taparlo, eliminarlo, disimularlo o cualquier cosa que queramos. Hay algo importante en este primer punto que es importante dejar claro. En un inicio, el tener un tatuaje con el cual no nos sentimos cómodos, ya sea por cualquiera de las cosas que se mencionaron anteriormente, es un problema grave porque nos puede llevar a muchas complicaciones que tienen una solución o tienen diferentes soluciones y que las iré mencionando a lo largo de este capítulo para que encuentres la mejor forma de abordar tu problemática. Puede haber muchas razones por las cuales no queremos tener un tatuaje o queremos disimularlo o queremos taparlo, ya sea por trabajo, ya sea porque no nos gustó el resultado, ya sea porque a lo mejor el significado ya no existe en nuestras vidas o tomamos una mala decisión. En cualquiera de estos casos hay acciones a tomar que perfectamente nos pueden servir y nos pueden solucionar la problemática. De la misma forma, al solucionar la problemática hay que tener claro que si se va a tomar un camino para volver a tatuarnos esa zona, hay que tomar en cuenta el hecho de tener una planeación, de empezar a pensar más a futuro con nuestro cuerpo y nuestros tatuajes para poder tener una menor probabilidad de error. En todo esto hay básicamente tres soluciones y un bonus al final, que en un inicio puede parecer que solamente hay una opción y la única opción que hay es retirarlo con láser. Hay que dejar claro una cosa: no es la única opción, no es la opción más agradable y va dirigida en específico a un público. Es decir, si tú te quieres borrar un tatuaje para hacerte otro tatuaje, en mi opinión, no es una buena opción. No hay una necesidad real de pasar por todo lo que significa el láser para volver a tatuarte. El láser es algo muy agresivo, es algo muy invasivo y es algo muy doloroso. En mi opinión, solamente sirve para personas que no piensan volver a tatuarse, que ya tomaron una decisión de que el tatuaje no fue lo suyo, que tomaron una mala decisión y que quieren de cierta forma solucionarlo. Si tú te piensas volver a tatuar, no es una opción, ni siquiera intentes considerarla. Es de las peores opciones, en mi opinión, que puedes tomar. El láser es mucho más doloroso que un tatuaje, en la zona que sea, es mucho más doloroso. La curación es horrenda. Básicamente el tatuaje es una curación relajada, dependiendo obviamente de muchas variables, pero si bien es una herida abierta, es una herida que no es nada grave, no es una escarificación, no es nada de un grado tan importante. Se tienen que tener los cuidados que tu tatuador te recomiende, pero no es algo que necesite un cuidado quirúrgico, no, es algo muy llevadero, es algo que no representa un problema muy grande, pero con el láser sí debes de tener muchos cuidados porque básicamente te queman la piel y te produce ampollas. Entonces, si el tatuaje te dolió, el láser te va a doler 10 veces más fácilmente. La curación va a ser muy engorrosa, muy dolorosa, gasas, pomadas, incomodidad. Son muchas más sesiones en comparación a otras formas de solucionar este error. Si tienes la creencia de que es una sesión de láser y te van a borrar el tatuaje, no es así. Esto conlleva muchas sesiones. Probablemente ni con 5 te vas a borrar el tatuaje, dependiendo obviamente de las tintas y de cómo fue elaborado el tatuaje. Pero en sí
es mucho más difícil, mucho más engorroso, más dolor, muchas más sesiones y por lo tanto es más caro. Si son más sesiones y es más caro, muchas veces los resultados no son los mejores. Si no fuiste a un lugar especializado y a un lugar que esté avanzado, muchas veces los resultados no son los mejores y queda una cicatriz. No es una eliminación de regresar en el pasado y como si no te hubieras tatuado. Eso no va a pasar. Entonces tómalo en cuenta. Si ya tomaste la decisión de no volverte a tatuar y quieres tener básicamente tu cuerpo limpio, hay una posibilidad de que sea la mejor o la única opción que tengas para ese cometido. Sin embargo, más adelante tocaré un bonus específico que quizá le pudiera servir a una persona en este caso, que a lo mejor no puedo hablar con tanta certeza, pero que hay motivos para creer que existen posibilidades. Pasando al siguiente, que ya es para una persona que a lo mejor quiere seguirse tatuando, que por lo que sea no tomaron una buena decisión, a lo mejor fue hecho en alguna borrachera, fue hecho en algún momento de impulso, fue motivado por cuestiones externas. Lo primero que se busca hacer cuando un tatuaje tiene un mal resultado, a veces, es el retoque. El retoque, el rehacerlo, el blast over. Estas tres variantes son una misma solución. Es decir, si te quedaron unas líneas explotadas, si te quedó una línea un poco más gruesa o una línea temblorosa, o hay una diferencia de grosores en las líneas. Todo este tipo de cuestiones pueden ir desde remarcar el tatuaje para tener menos error visible. Puede ser que quieran adelgazar líneas, que como spoiler es muy poco probable que funcione y no te recomiendo que lo intentes, no hay una necesidad real de hacerlo. El rehacerlo a partir de, es decir, hay una brecha muy mínima con lo que sería un cover up, que es a lo mejor si había dos hojitas y la segunda hojita estaba mal hecha o es lo que más se nota como mal ejecutado. Entonces a lo mejor se puede solucionar metiendo una tercera hoja y se conserva como la forma que ya se tenía, solamente se agregan como detalles para poder disimular esos errores y que se siga conservando ese mismo estilo, ese mismo flujo. Después está el cover up, que básicamente es sobreponer un tatuaje al anterior, tapando en su totalidad o la gran mayoría de este tatuaje para que no se vea. Hay que tener mucho cuidado con un cover up. No todas las personas saben hacer cover up. Tienes que tener bien casado al tatuador o al artista del tatuaje con el cual te piensas hacer un cover up. Hay muchas personas que te pueden decir sí te lo hago y que te dejan una mancha negra cuando nunca se te especificó que iba a ser una mancha negra en el diseño que querías. Entonces debes de tener cuidado a la hora de hacerte un cover up y con quién te haces un cover up. Es básicamente lo mismo que al buscar un tatuaje normal. O sea, debes de tener mucho cuidado con quién, dónde y qué diseño eliges para hacértelo. Es complicado. También aquí hay matices. Yo en mi opinión y en mi experiencia he visto que es mejor pasar algunas veces con tinta blanca encima del resultado anterior para lograr que el negro baje a un gris pálido, que empiece a bajar a asimilar la tonalidad de un tatuaje de 10 años, 15 años, y entonces cuando está en ese punto de una menor cantidad visible de negro, entonces poder hacer el cover up. Son más sesiones, sí, es más caro, sí, es más seguro también. Entonces, tú como cliente tienes que tener claro que el hacerte un cover up no es me puedo hacer lo que yo quiera encima. No funciona así. Si te quieres tapar un lettering del nombre de tu expareja, no lo puedes tapar con otras letras, no lo puedes tapar con unas florecitas en rosa y en verde, no lo puedes tapar con una rosa rosa. Hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta. Si
te tatuaste en negro, hay menos posibilidades. Si es a color, hay más posibilidades. Siempre se puede buscar el negro y es una solución muy fácil y muy rápida. Pero si es en negro, hay muchas variables. Muy difícilmente te puedes hacer un realismo donde tienes un tatuaje de antes. Es muy complicado. Se puede hacer, sí, pero ya tendrías que estarte tatuando con una persona que sabe lo que hace, que tiene mucha experiencia haciéndolo y que se sienta seguro haciéndolo. Si no es así, mejor evita esta idea. Si no tienes una planeación de lo que te estás tatuando para hacer esa cobertura de tatuaje, también es muy probable que salga mal y que quieras volver a recurrir a hacerte otro cover up, y hacer un cover up de un cover up es algo que muy pocas personas van a aceptar, que muchas veces los que te lo pueden llegar a aceptar van a ser principiantes o gente que está iniciando, que está buscando una manera de destacar en esto. Entonces ten cuidado, si ya te equivocaste una vez, no te equivoques una segunda. Si vas a planear un cover up, planéalo junto a tu artista o a tu tatuador con un diseño que funcione. En mi opinión, preferentemente si tienes más de un tatuaje que quieras tapar, considera opciones de toda la zona. Es decir, si tienes a lo mejor en la muñeca algo que no te gusta y tienes algo en el antebrazo que no te gusta, considera la opción de hacer o una manga completa o una media manga, porque todo va a estar conectado. Es muy probable que tengas un mejor resultado en conjunto y que tenga una buena solución. Pero si solamente te quieres poner un parche encima del parche que no te gustó, es muy probable que no funcione o es muy probable que te vuelvas a arrepentir. Entonces, ten cuidado con cómo abordas todos estos temas. Después de el cover up está el blastover, que es algo ya más de nicho, algo en general que es más de gustos, que es hacer piezas encima del cover up, que es hacer piezas encima de los tatuajes donde no buscas taparlos en un 100%. Es decir, puedes tener a lo mejor un personaje de una caricatura en tu antebrazo y entonces haces un blastover de toda la manga con motivos tribales, con espacios en negativo, con espacios en blanco, que por X, Y o Z encajan perfectamente con por dónde está hecho el personaje de la caricatura. Y en este caso no es tan importante. Es decir, al tener bloques de negro sólido y partes negativas o partes en color piel que respiran, no se busca que esté totalmente negro el anterior tatuaje, que no esté totalmente tapado. Perfectamente, tanto tatuador como cliente están conformes y están de acuerdo con que a lo mejor se vea una parte por ahí que se escapó y es lo mejor para no romper el flujo que está teniendo tu manga o tu bodysuit, tu tatuaje de amplio formato, salvaguardando el que tenga una mejor estética, de que el flujo no se vea interrumpido y de que siga una línea correcta para que luzca mejor en tu cuerpo. Hay a quienes les gustará más, les gustará menos. Hay quienes dirán, no, yo sí lo quiero tapar totalmente, no quiero que se vea nada, no quiero volver a verlo. Y hay personas que dirán, pues no tengo problema, si se ve una parte, si se ve ahí, si sale algo tantito, no tengo problema. En ese caso es una opción totalmente fiable. Se harán las mismas sesiones que si lo tuvieras que si no lo tuvieras. Así que en cuestión a sesiones y demás no hay un cambio muy grande. Es también de tener en cuenta que si se toma esta variante del blastover, muchas veces es a pro de tener amplios formatos. Entonces es parecer grabadora y volver a repetirte lo mismo. Tienes que tener una buena planeación o tienes que ir con un tatuador que te pueda hacer esa planeación y que te comprometas con ello. Si ya decidiste que a lo mejor no va a ser un bodysuit porque no te gusta, porque no encaja en tu estilo y porque a lo mejor tú ya decidiste, hermano, yo no quiero tener nada en el pecho, en el abdomen, en la cadera, en la cintura, no quiero tener nada, simplemente quiero taparme esos tatuajes,
ya decidí que va a ser con Blastover. Hay caminos, no porque sea un Blastover quiere decir que te tengas que hacer el cuerpo completo. Te puedes hacer las 2 mangas o una sola manga y que se vea muy estético, que tenga el significado que tú le quieras dar, y puedes tomarlo de una forma agradable siempre y cuando vayas con las personas correctas. En este caso creo que ya es menos probable el acudir con un tatuador que con un artista del tatuaje, porque muy difícilmente vas a encontrar en Pinterest un tatuaje de amplio formato que se vea completo, o sea, que tenga todo el diseño representado en todos los lugares donde se va a ver. Entonces, si el tatuador no tiene experiencia, si el tatuador es inexperto y si el tatuador no tiene las bases necesarias, te puede intentar completar las zonas que no se ven en la foto o en el diseño que encontraste en Pinterest y te puede hacer un destrozo muy grande. Entonces, en este caso en específico, creo que sí es muy necesario el ir con un artista del tatuaje que sepa lo que está haciendo, que entienda qué es lo que va a hacer y qué problema va a solucionar y cómo lo va a solucionar. Si bien en el cover-up hay más posibilidad de que un tatuador lo ejecute, porque le puedes llevar una imagen, te puede decir si sí o si no, o te puede buscar una imagen que se adapte a lo que te quieres hacer y que ayude a tapar ese tatuaje que no te gusta, lo podrá ejecutar y no tendrá problema. Si tiene una buena técnica y tiene una buena colocación, perfectamente puede ser una opción. Un cuidado extra que debes de tener en esta sección tanto de Cover Up y Blastover es que si vas con una persona que no está experimentada y por cualquier situación el tatuaje que se va a tapar está en una mala colocación, hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta. La colocación de un tatuaje es vital y lo es aún más para una cobertura, porque a lo mejor tú dices, me quiero hacer un león y es en el hombro, pero el tatuaje le pasa justamente por en medio de la cara. ¿Se puede solucionar? Hay formas, pero si no es alguien muy experimentado es muy probable que no funcione, se vea mal, se siga viendo el tatuaje que querías tapar y no soluciones absolutamente nada. La otra variante es que te digan, ¿sabes qué? Es que no lo podemos poner aquí, lo tendríamos que poner aquí, y para que esta zona cubra todo tu tatuaje que quieres cubrir, y pues ya. Tú puedes decir que sí, te colocan el stencil, te hacen el tatuaje, o simplemente al colocarte el stencil y el león ya no es un león, el león ya parece un pug, porque está mal colocado, porque está en una zona donde lo único que se está buscando es cubrir el tatuaje anterior y no ver en pro del futuro o de el presente. Entonces tienes que tener cuidado con la zona donde se está haciendo una cobertura. Si no ves que sea seguro, si tú al mover tu brazo ves que se mueve raro, que hay un corte de un músculo o de un pliegue del cuerpo y se ve raro en cierta postura, es mejor cambiar de diseño, es mejor tomar otras opciones que continuar por ese camino. Porque, como vuelvo a repetir, el no tener una buena planeación te va a llevar a cometer el mismo error en un formato más amplio y que va a ser más difícil de tratar. Entonces, son las cosas a tener cuidado, la forma en la que se hace y el resultado que puedes obtener, tanto bueno como malo. De ahí nos vamos a algo más radical. El blackout es algo que se puso muy de moda, es algo que muchas personas ahora hacen, inclusive desde cero, sin tener ningún tatuaje. Se podría decir que es un estilo de tatuaje y básicamente es una mancha de negro en tu cuerpo, ya sea un brazo completo, ya sea nada más un antebrazo, ya sea un brazalete o lo que veas, pero es llenar de un negro sólido la zona. Pros, pues es un bloque sólido, entonces pues no se va a ver. A ver, van a haber cosas que a lo mejor no se pueden evitar ni siquiera con un blackout, que es el relieve que puede dejar una línea. Si el tatuaje te deja una línea que al tacto o al ojo se ve botada,
eso no lo va a solucionar nada, básicamente. Se va a seguir viendo esa línea, así te hagas blackout 20 veces, muy probablemente. Entonces, es una opción radical, es una opción que a muchas personas les puede gustar, dependiendo las fotos que veas o las personas que veas, se puede ver mejor o peor. Todo depende mucho. Es algo que si no está en tu mente desde un inicio, probablemente es innecesario, pero que si entra en tus gustos y tomas la decisión de tapar un tatuaje, 2 tatuajes, 10 tatuajes, haciéndote un blackout, y te gusta la estética y te gusta cómo se va a ver o cómo te vas a ver, está perfecto. Puedes hacer muchas cosas alrededor de ello. Bueno, en mi opinión, el blackout no simplemente es todo el bloque de negro de un punto a otro y se acabó. Yo creo que dentro de el blackout hay subespecies, por así llamarlo. Hay subgéneros, de cierta forma, donde se soluciona a lo mejor la monotonía que puede tener el blackout. Puntos en contra: las sesiones son muy largas. Probablemente te van a dar con 49 agujas. Puede dolerte más, puede dolerte menos, pero es así. Se te va a hinchar tu mano, tu pie, lo que te estés tatuando se te va a hinchar mucho. Entonces tómalo en cuenta. Muchas veces, a lo mejor por cosas pequeñas, se abarcan zonas mucho más grandes. A lo mejor si solamente te quieres tapar algo en la muñeca, te terminas haciendo un blackout hasta el codo. Depende igual de mucha planeación, de mucho del diseño que te está haciendo tu tatuador o tu artista del tatuaje y el cómo se ejecute o se aborden los temas. Hay ideas de diseños que se pueden tomar. Está una primer variable donde simplemente es un bloque de negro y se acabó. No hay como mayor ciencia. A lo mejor con un corte donde va a terminar el blackout con más estilo o menos estilo, pero de un punto A a un punto B. La segunda variable sería algo similar a lo del blastover, que es motivos tribales que siguen el flujo del cuerpo y la anatomía de la persona para tener una mejor estética, dejando zonas de la piel sin tatuar para generar formas y flujos que son muy estéticos visualmente, al menos en mi opinión. Es una buena forma. Se puede tapar en su totalidad o en cierta parte el tatuaje anterior. Es una buena solución. Muchas veces es muy estética. Simplemente es cuestión de que tu artista sepa hacer rellenos sólidos. Otra variable sería el tema de meter diferentes tonos, ya sea utilizando grises, es decir, usar una tinta gris o usar diluciones de tinta. No es ponerme muy técnico en ello, pero a lo mejor en todo tu bloque negro puede haber una parte que en vez de ser negro sea gris y que tenga un motivo, una ornamentación, que tenga un flujo. A lo mejor en vez de que sean zonas blancas que cortan los bloques negros del blackout, son zonas grises que dan un degradado o que dan una acentuación en el negro que muchas veces se ve muy bonita y se puede llevar a hacer la resolución desde el 100%, un desvanecido, hasta el tono de tu piel. Se puede ver muy bonito, se puede agregar blanco y los resultados pueden ser muy atractivos, muy estéticos, que te van a solucionar tu problema 100%, pero es como para darle un girito de tuerca a el blackout. Dentro del blackout, muchas veces, como se lleva a proyectos grandes, se puede conectar fácilmente con algunos estilos de tatuaje. Entonces, a lo mejor puede empezar con un blackout y terminar con un realismo o con un neotradicional, con un ornamental y con 1000 otros estilos. También se puede complementar con el tribal, no con el tribal de los 2008, 2005, pero con
motivos tribales, con cortes en los bloques negros, como en los ejemplos que daba con el Blackout, y se ve muy atractivo. Puede haber zonas que tengan mucho juego y que den un resultado muy impactante a la vista y que se vea muy agradable. Puntos a tener en cuenta o puntos en contra: también debes ir con una persona que esté experimentada tanto en tatuar como en hacer rellenos sólidos. Hacer un relleno sólido no lo puede hacer cualquiera, y mucho menos hacerlo de una forma correcta. Tienes que tener en cuenta que si por cualquier cosa estás acudiendo con alguien que no es experto hay una probabilidad alta de que salga mal, de que no se vea totalmente sólido, de que si te hizo una sesión de líneas al inicio para marcar las delimitantes, después al hacer el relleno sólido se vea la diferencia entre el relleno y la línea. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Siempre una variable mala en cualquier ámbito para hacerte un tatuaje, ya sea en piel nueva o hacerte un blastover, un cover up, un blackout, va a ser el tatuador o el artista del tatuaje. Si no hay una buena técnica, si no hay una práctica, si no hay una experiencia, es muy probable que termine mal. Entonces hay que tener cuidado con quién nos tatuamos. Pareceré grabadora todo el tiempo con esto, pero es probablemente la cosa más importante: con quién vas y te tatúas. Entonces es para tomar en cuenta, es para que puedas ver estilos, tener una gama de posibilidades para resolver este problema. Si bien el blackout, el cover up, el retoque y el blastover son las opciones para alguien que se quiere seguir tatuando, o hay una variante como posible solución, no puedo decir con toda la certeza del mundo que se puede, porque ni yo lo he intentado al 100%, ni he visto un intento en persona de ello, pero existe la posibilidad, y siguiendo lógicas hay una probabilidad de que quede un resultado bueno, que te puede servir tanto si lo que quieres hacer es continuar tatuándote como si tu necesidad es eliminar el tatuaje. Es una posibilidad que yo creo que no está de más experimentar. Es básicamente como hacerte un láser, pero tatuándote, que es aplicar blanco encima del tatuaje. Lo había mencionado a la hora de hacer un cover up. Habemos muchas personas que aplicamos una capa de blanco encima del tatuaje a tapar para que reduzca la saturación del negro que se tiene. Bueno, que muchas veces es negro, consiguiendo que se reduzca la saturación del tono que se va a tapar. ¿Es posible llevarlo a que no se vea? No estoy seguro. He escuchado de gente que lo está intentando, que lleva muchas sesiones, que está consiguiendo resultados positivos. A ciencia cierta no puedo decir que es una opción totalmente viable. En mi caso lo he experimentado en hacer una sesión, solamente una, de blanco, y se nota una diferencia clara entre un tatuaje al que se le aplicó el blanco y al que no, y es una diferencia muy amplia, muy grande. Yo creo que si con una sesión se puede bajar ese tono en gran medida, si se aplica en diferentes ocasiones, es muy probable que se pueda obtener a lo mejor un resultado no totalmente limpio, pero a lo mejor sí reducir esa saturación un 70%, un 80%. Esto se conseguiría con muchas sesiones, a lo mejor con 7 sesiones, con 10 sesiones de blanco. ¿Es necesario? Dependiendo cómo lo veas. Dependiendo qué sea lo que quieras hacer, cuál sea el resultado que quieras obtener, pero es una posibilidad latente. Es muy importante no confundir esto con muchos videos que se hacen virales de que tienes una línea explotada, te ponen el color de tu piel en donde está tu línea explotada y te remarcan por encimita una línea fina. Eso no va a funcionar.
el 90% de las veces o 99% de las veces eso no funciona, porque la tinta explotada es mucho más compleja, está en otra capa de piel, es muy difícil y con una sola sesión es imposible. Haciendo lo que hagas, es imposible que logres que ahora solo se vea una línea finita en un tatuaje. Entonces, si tú lo viste por internet y lo consideraste como opción, la realidad es que no es una opción. Los tatuajes se expanden en mayor o en menor medida, pero todos los tatuajes van a tener una expansión en la tinta, porque si funciona el cuerpo, va a pasar sí o sí. Si tienes espacios muy pequeños sin tatuar, entre un tatuaje y otro, o entre una línea y otra, es muy probable que con el tiempo puedas ver cómo esas líneas se van juntando. Entonces, no creas que puedes hacer esta solución viral, por así decirlo, porque no funciona así. A lo mejor lo que puede funcionar, y no estoy hablando de las líneas explotadas, a lo mejor lo que podría funcionar con esto del aplicar el blanco encima del tatuaje, a lo mejor llevadas una buena cantidad de sesiones se puede aplicar un tono de piel similar al del cliente y conseguir disimularlo casi en su totalidad. Es probable, repito, no puedo hablar con certeza, es mi opinión y es en base a mis experiencias o la experiencia que tengo realizándolo conmigo. Muchas veces se toma esta variable si el tatuaje tiene mucha saturación para conseguir cualquiera de las anteriores soluciones, ya sea el retoque, ya sea el blastover, ya sea el blackout, ya sea el cover up. Habemos muchas personas que lo utilizamos para asegurarnos, o a lo mejor para no tener que utilizar un bloque de negro total y poder bajar ese tono a lo mejor un 80%, un 50%, y que siga habiendo un efecto de cobertura y un resultado menos saturado, o que te deje a lo mejor jugar un poquito más con el diseño que quieras lograr en el cuerpo. Todo es a favor de que puedas solucionar el problema. Ahora bien, llegando hasta este punto, si ya tienes un tatuaje que no te agrada, piensa mejor los tatuajes que te haces, piensa mejor el todo de lo que te quieres hacer. Piensa en si solamente te quieres hacer un brazo, si solamente te quieres hacer un torso, solamente una espalda. Decídelo antes y cuida lo que te haces, cuida con quién vas. Ten en cuenta que hay muchas personas dentro del medio que te pueden hacer un destrozo en tu piel y puede conllevar muchos problemas. Si bien estas son soluciones, entre comillas, es preferible no tener que llegar a una solución. Es preferible que desde un inicio las cosas estén bien hechas, bien ejecutadas y bien planteadas, para que no tengas que llegar al punto de decir, es que me quiero tapar X, Y o Z. No es necesario llegar a este punto si se tiene una buena planeación. Es mejor en muchos sentidos. No vas a tener que pagar doble, no vas a tener que estar más tiempo tatuándote, no vas a tener un recuerdo amargo con algo a lo mejor que tenía un significado en su momento y que lo perdió o que dejó de tener tanto impacto en tu vida. Entonces ten cuidado. Muchas veces es mejor no ser literal en los tatuajes y ser más abstracto, o verlo como más, no sé, como de una experiencia o como de un ritual en el que lo que se te está haciendo es indistinto del motivo por el que lo estás haciendo, y tener un buen resultado que el día de mañana lo veas y digas, perfecto, me encanta cuál fue el resultado. Es mucho mejor que hacerte algo que en su momento esté significando tanto para ti, si el día de mañana ese significado puede desaparecer. Entonces es importante tener estos puntos claros para no tener que llegar a este punto, y si ya llegamos a este punto, tener las suficientes opciones y el suficiente conocimiento como para saber qué camino tomar para no tener que volver y que se vuelva un ciclo el hecho de: me tatúo, me encanta, ya no me gusta, me lo tapo. Me tatúo, me encanta, ya no me gusta, me lo tapo. Porque llega un punto donde es insostenible. Si bien habrá quien lo haga y habrá artistas que estén especializados en ello, no es necesario. Es mejor tomar una decisión desde un inicio y seguir. Y si se busca solucionar con cabeza fría, con un rumbo a seguir,
para no tener que caer una vez más en lo que nos hizo llegar a ese punto de buscar una cobertura o una solución a ese primer error o ese primer posible error. Sin más, es todas las formas que yo conozco y que puedo recomendar a la hora de buscar tapar un tatuaje. Recuerden que todo esto es una opinión, es basado en la experiencia y el conocimiento que he adquirido en este tiempo. No busco convencerte de algo, no busco imponerte ningún pensamiento, tampoco busco tener la razón, solamente busco darte las opciones más adecuadas para que puedas solucionar esto. Recordemos que para mí es importante como artista el que cuando te veas al espejo y veas tus tatuajes te sientas cómodo, que no te dé miedo esconder tu cuerpo, que no te dé miedo o que no te cause inseguridad el tener que tapar una zona de tu cuerpo porque está feo, porque ya no te representa, porque fue con motivo de algo más. Es importante que en tu día a día puedas desenvolverte de una forma correcta, que te puedas sentir cómodo con tu cuerpo y con las decisiones que estás tomando acerca de tu cuerpo. Sin más, espero que la información que he dado aquí te sea de ayuda si estás buscando la forma de solucionar estas cosas. Si es así, te agradecería que dejaras un like, un comentario. A lo mejor si ya pasaste por esto y quieres recomendar algo, adelante. Todo es en pro de ayudarnos en este camino y te agradezco mucho el hecho de que llegues hasta aquí. Siempre va a ser importante tu opinión, tu comentario, tu crítica en los comentarios. Recuerden que pueden suscribirse, darle like al capítulo y recuerden que todo esto es solamente mi opinión o que solo es el ruido de mi máquina.